Una dosis de energía y economía sin política. La refinería Olmeca. En este mes de julio, de acuerdo a datos de Pemex sobre sus estadísticas presentadas y sobre todo observando si la refinería Olmeca realmente está refinando petróleo crudo de 22 grados API del tipo Maya, surgen ciertas dudas y hay algo que no me cuadra de acuerdo a mi experiencia en el sector de ingeniería química que tengo yo y sobre todo al revisar los balances de materia que se tienen de entrada y de salida de los productos como las materias primas que están entrando en la refinería Olmeca. De acuerdo al diseño, el crudo que va a entrar a esta refinería es de tipo Maya, que es de 22 grados API, que es un crudo pesado, y los productos que se esperan al introducir este tipo de crudo es gas licuado, propileno, gasolina, diésel, azufre y coque. Esta es una refinería que tiene una casi nula salida de destilados pesados como el combustóleo y solo que tenemos es la parte del coque. Lo primero que tenemos que observar, de acuerdo a los datos de Pemex, y esto es importante y está en forma pública, es que la entrada de crudo en el mes de julio fue más de 1 millón de barriles en forma diaria, en donde en Cadereyta entraron 161,000 barriles, en Dos Bocas 65,000 barriles, en Madero 105,000 barriles, en Mañatitlán 144,000 barriles, en Salamanca 113,000 barriles, y en Salina Cruz 230,000 barriles y en Tula 192,000 barriles. Si podemos observar en la parte de aquí de arriba, en Cadereyta es 100% un crudo pesado, Dos Bocas es un crudo 100% pesado, en Madero 95% pesado y 5% ligero, en Minatitlán 62 y 38%, en Salamanca 24 pesado y 76 ligero, Salina Cruz 35 pesado y 65 ligero y Tula 25 pesado y 75 ligero. Y este tipo de mezclas, dependiendo de cómo estamos observando que una de refinerías es el porcentaje de salida que podemos tener de petrolíferos y en función de los equipos que se encuentran en cada una de ellas. Como ustedes pueden observar, la salida de gas licuado en cada una de ellas, en gasolinas, cuánto está saliendo, en diésel y coque. Aquí lo más importante es que cuando nosotros observamos cuánta entrada de crudo está entrando, por ejemplo, la refinería de Cadereyta, su eficiencia es del 98,88 respecto a los productos de salida. En cambio, en Dos Bocas se metieron 65,000 barriles en forma diaria y la eficiencia que se tuvo de 46,30 en función de los productos de salida que se obtuvieron a según de que se puso a operar la refinería y estuvo operando. Y esto lo podemos observar en las diferentes refinerías. Aquí lo más importante y que tenemos que tener en cuenta, que esta entrada de crudo solo salieron 39,29, 30,000 barriles en forma diaria de productos de salidas, en donde salió principalmente diésel y coque. Aquí la pregunta es, ¿qué pasó con los otros productos que debieron haber salido de acuerdo al diseño que se tiene, si es que se metió como materia prima inicial hasta antes de la torre de destilación, crudo Maya? Aquí hay algo que no cuadra y este es un análisis que vamos a realizar nosotros para determinar si realmente entró crudo o qué fue lo que pudo haber pasado en un momento dado con estos datos que se están saliendo hoy en día en forma pública. Lo importante hay que ver que el 65,000 barriles que entraron, solo se tuvo un rendimiento de 30,000 barriles en forma diaria de productos de salidas entre el diésel y el coque. Y es donde viene lo que no nos cuadra a nosotros si hacemos el comparativo con los demás, como por ejemplo al Madero se metieron 105,000 barriles y salieron de productos 101,000 barriles, con una eficiencia de 96,37, y esto estaría con los demás refinerías que están en el Sistema Nacional de Refinación. Con esta información, lo que hicimos fue lo siguiente. La refinería está diseñada para tener un crudo de entrada de 22 grados API o crudo Maya de 340,000 barriles. Lo que se espera es que salgan 9,000 barriles en forma diaria, 9,800 barriles de propileno, de gasolina 170,000, de diésel 120,000 y de coque 8,40. De acuerdo al balance que pudimos realizar de la refinería, de acuerdo a lo que estamos observando, se entraron 65,410 barriles en forma diaria, y esto significaría que debía haber salido 1,80 de gas licuado, 1,90 propileno, de gasolina 32,70, diésel de bajo azufre 23,10 y coque 1,60. Pero lo real, de acuerdo a la estadística presentada por parte de la empresa, se metieron 65,000 barriles
en forma diaria y de lo cual no salió nada de gas licuado, nada de propileno, nada de gasolina, solo diésel de bajo azufre y el coque. La pregunta aquí, la gran incógnita, si metiste crudo desde el inicio Maya y lo refinaste y pasaron por todos los procesos que se tienen contemplados dentro de la refinería, ¿por qué no obtuviste gasolina, propileno o gas licuado? Y la rentabilidad de esto no es tan buena comparado con lo esperado que se tendría de tener una refinería que pudiera tener la gasolina, que es el principal producto que debemos de tener ante el incremento de la demanda y sobre todo en el tratar de ser autosuficientes en nuestro país. Con esta información, lo que yo quise demostrar con esto, cuando nosotros hacemos en la parte de una refinería su construcción, evaluación y su operación, dependiendo de las características de entrada del crudo, dependerá qué tipos de procesos hay que instalar, qué tipos de reacciones químicas se tienen que tener para obtener una mayor cantidad, sobre todo de petrolíferos, principalmente gasolina, diésel y turbocina, dependiendo de las características y sobre todo de la calidad del tipo de crudo que esté entrando. Este es un ejemplo típico en forma general de una destilación, una hidrosulfuradora, una reformadora, una fraccionadora y una salida de combustible. Aquí lo que tenemos que observar es que supongamos que hubieran entrado los 65,000 barriles que se metieron en Dos Bocas en una refinería, vamos a decirlo, lo más sencillo, que esto es para ejemplificar, no es lo que está sucediendo realmente en la refinería de Dos Bocas, es un ejemplo simplemente. En la torre de destilación, con un crudo Maya de 21.36 API, con un azufre de 3.665 y la gravedad 0.9257 y de carbón 12.59, debía haber salido naftas ligeras, naftas medias, pesadas, destilado ligero, destilado pesado, gasóleo primario y residuo atmosférico. Como podemos observar, solo salió el diésel y este diésel salía del gasóleo primario. ¿Qué pasó con los destilados pesados, destilados ligeros, las naftas medias y las ligeras? ¿Dónde quedaron si se metió crudo desde un inicio a la entrada de esta refinería? Estas naftas, ¿en dónde quedaron? ¿Qué se hicieron con ellas? ¿Por qué en el balance que está demostrado de la cantidad de petrolíferos no salió gasolina? Y hemos de recordar que las gasolinas en gran parte vienen de las naftas ligeras, las naftas medias, como podemos ver en este sentido, y en lo que pudimos observar en los datos presentados por parte de Pemex, no se observa ni salida de gasolina, ni otro tipo de acuerdo al diseño establecido. Entonces, yo creo que aquí lo que pudo haber sucedido, lo que nos están representando posiblemente es que se hicieron ciertas pruebas con crudo de entrada o algún balance en algún momento dado, pero no hubo una continuidad del crudo. O la otra, lo que pudimos observar es que se metió el diésel, una alta cantidad de azufre que pudo haber venido de Tampico Madero o de otras latitudes, y se metió antes de las hidrodesulfuradoras para evaluar si estas estaban operando y sobre todo los procesos que mantenían para tener la cantidad de diésel que podemos observar. Algo no me cuadra de acuerdo a mis balances que tengo como experiencia en la parte de ingeniería química, y esto lo que me dice que la cantidad de crudo que entró no ha sido la misma cantidad de salida que se tiene. Entonces aquí no aplica lo del teorema que la balanza, que lo que vemos que la masa no fue transformada y no fue transformada en una forma de equilibrio que se pudieran tener entre la entrada y la salida las mismas cantidades de productos en un momento dado. Sabemos que esto hay pérdidas en un momento dado en el sistema de refinación, como vimos en las anteriores refinerías, que entra una cantidad de crudo y sale una cantidad de petrolíferos, y esto hay ciertas pérdidas que son contabilizadas en el balance, y en el balance nos debe de dar igual de lo que entra a igual casi de lo que está saliendo. Entonces, con este ejemplo que estamos viendo, agarramos nosotros el diagrama simplificado de proceso con una sola planta combinada de 340,000 barriles de la refinería de Dos Bocas. Y aquí lo más importante es que no salió gasolina, solo salió 21.55 de diésel de bajo azufre, y, y de esta forma solo entró crudo Maya de 65,000 barriles en forma diaria. Si ustedes pueden ver aquí, lo que nosotros vemos es que la torre de destilación sale el diésel, tenemos la unidad de coquizadora y mantenemos aquí el diésel, y del diésel lo que vamos a salir es la salida de diésel de bajo azufre. En las partes de arriba tenemos las naftas, y en las naftas estas son teniendo las hidrotratadoras de naftas, las de hidrotratamiento, las hidrotratadoras de naftas, las unidades reformadoras, y lo que tenemos es el pool de gasolinas en donde se puede hacer las separaciones ya sea de magna, las premium, la magna que se manda al resto del país y la premium que se manda al resto del país, dependiendo
de las características. Hemos de entender que aquí se están sacando zonas para las zonas metropolitanas en las cuales tienen características muy diferentes con el resto del país. Pero lo que podemos observar, si en realidad se hubiera metido crudo Maya 61,000 barriles, debía haber salido gasolina, cosa que no se observó de acuerdo al balance que se está teniendo, y lo único que salió fue diésel de bajo azufre y el coque. Este es el sistema de la refinería de Dos Bocas en un plano general, donde podemos observar la entrada y sobre todo de naftas, los gasóleos al vacío, los gasóleos atmosféricos y todas las naftas en un momento dado de todas estas corrientes, ¿dónde quedaron? ¿Qué se hicieron con ellas? ¿Por qué no salió gasolina? ¿Por qué no está dentro del balance que se debe de tener de acuerdo a la información? ¿Salió realmente nafta? ¿No salió naftas? ¿Se produjo gasolina? ¿No se produjo gasolina? O en el dado caso que se metió el crudo, ¿dónde están esas naftas? ¿Están almacenadas? Como son naftas no tratadas, es posiblemente que el proceso donde se hace la parte de reformadora de las gasolinas o donde está el pool de gasolinas no está funcionando bien, o las unidades de hidrotratadoras de naftas no estaban en línea. Muchas incógnitas y cosas que no me cuadran desde un punto de vista de un balance químico y sobre todo de balance de materia. No me cuadra, y aquí hay algo que debemos de tener en cuenta, que con estos resultados que estamos observando y que lo que vimos nosotros, que realmente se metieron 65,000 barriles de crudo, pero no salió gasolina, desde mi punto de vista podemos indicar que está muy, muy en duda que la refinería esté operando en el sentido de entrada de crudo, y en el dado caso que esté entrando este crudo, ¿dónde se están almacenando las naftas? ¿Qué se está haciendo con ellas? ¿Por qué no se hizo se trataron estas naftas para producir gasolinas? ¿Hay algún problema en los equipos, en las plantas de estas? ¿O cómo está operando? ¿O simplemente que nos expliquen que solo se metió el diésel para poder obtener, después de la torre de destilación, tener y hacer la rectificación de un diésel que tenía una gran cantidad de azufre? ¿Hay algo que no nos cuadra? ¿Hay algo que no nos dice la información real con toda esta información que tenemos hoy en día en forma pública, en donde básicamente entró crudo 65,000 barriles y el total de productos de salida fue de 30,000 barriles, con un rendimiento de 14,30 por la cantidad de productos de salida, y en donde solo salió puro diésel y coque? ¿Dónde quedaron las gasolinas? ¿Dónde quedó el gas licuado? ¿Dónde quedó lo que son la parte de los propilenos? ¿Dónde quedó el gas licuado, el diésel, el azufre, el coque? ¿En dónde queda todo esto que supuestamente debe haber entrado de acuerdo a las características y diseños que se tienen de la refinería Olmeca? Es un proceso complejo, es un proceso muy difícil y complicado, pero creo que debemos de ser más claros y precisos en la información que estamos presentando, porque deja más dudas de lo que nos podían quitar hoy en día. La refinería Olmeca, en el dado caso que opere, hemos de recordar que solo va a cubrir el 20% de gasolina y el 30% del diésel del total del mercado de la demanda que se tiene actualmente. La duda queda aquí, y la duda queda en que en el balance realizado no nos dice realmente si se entró desde un inicio crudo y se mantuvo estas características, porque si se hubiera metido crudo en forma diaria de 65,000 barriles, pues hubiéramos tenido también forma diaria la presencia de gasolinas, gas licuado y propileno, cosa que no estamos observando en la información pública que tenemos hoy en día. Espero que esta información sirva y gracias.